Vamos a comenzar con introducción a los proyectos de ingeniería y construcción, ¿ya? Lo primero de esto es que cabe señalar que en Chile cuando se habla de ingeniería es sinónimo de diseño, ¿ya? Es bien marcado en el caso de Chile que se hable de ingeniería y construcción. Si bien la construcción es parte de la ingeniería, de, de hecho este ramo es en métodos constructivos, ¿ya? En el lenguaje chileno, y valga la redundancia, cuando se habla de ingeniería se habla de diseño. Entonces vamos a hablar de los proyectos que requieren no solo de diseño, como el de cualquier disciplina, sino que requieren también de una fase posterior de construcción, ¿ya? Eh, la materialización de un producto es el objeto típico de un proyecto. Yo hago un proyecto porque quiero fabricar un producto. Y ese producto puede ser un tablero de madera, puede ser también un eh, informe, puede ser vender, como lo hace Metro, vender viajes de metro, ¿ya? Lo fundamental entonces es que se hace un proyecto porque se quiere vender un producto. Y ese producto puede ser tangible o intangible, ¿ya? Según la RAE, el proyecto es un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo hacer, ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería, ¿ya? Según esta definición de la RAE, proyecto está asociado a la etapa de diseño, ¿cierto? Pero la verdad es que en el uso común, yo diría que no solo en Chile, sino que prácticamente en el mundo entero, cuando se habla de proyecto, se habla también de la etapa de construcción e incluso también se habla de la etapa de operación, ¿ya? Cuando recién comienza. Ahora, ¿qué existe antes del producto y del proyecto? Existe una idea o oportunidad de negocio, ¿ya? Existe un desarrollo del proyecto posteriormente y existe una operación del producto, ¿ya? Cuando hablamos aquí de desarrollo del proyecto, estamos hablando a la fase que nos convoca hoy día en el curso, que es la parte de ingeniería y de construcción, ¿ya? Y la pregunta es, ¿quiénes asumen cada uno de estos roles dentro dentro de un proyecto, ¿ya? Entonces, eh, hay típicamente tres áreas distintas que podemos decir que es el área de comercial o el área de planificación, ¿ya? Que son los que conciben y comercializan el producto, quienes fabrican u operan el producto, ¿ya? Cuando hablamos de fabricación, estamos hablando de fabricación del producto, no de fabricación de las instalaciones, ¿ya? Y esa es el área de operaciones. Y está también los que se encargan de diseñar y construir las instalaciones necesarias para fabricar u operar el producto, que es el área de desarrollo. En general, nada de lo que se ve en este curso es ciencia, ¿ya? Entonces, los conocimientos, los conceptos, las ideas que les transmito no son cosas estándar, ¿ya? Estos nombres que les presento aquí de área comercial, de operaciones de desarrollo, no son nombres estándar. Pudieran tener distintos nombres y además las empresas podrían funcionar con distintas estructuras, ¿ya? Es probable que en muchas empresas el área comercial sea solo la que comercializa el producto y quienes conciben sea un área de planificación o un área de innovación, ¿ya? Eh, lo que ya es más o menos estándar es que hay un área de operaciones, ¿cierto? Y yo diría que de todo eso es lo más estándar.
Y en algunas compañías el área de desarrollo podría estar vinculada a la que concibe productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa empresa, todo lo que dice relación con la generación de nuevas instalaciones, se lo encarga a otra empresa, ¿ya? Para que administren todo. En el caso de Metro, durante algún tiempo, quienes se encargaban de diseñar y construir las nuevas instalaciones, de administrar todo ese proceso, que era el personal propio de Metro, se llamaba Gerencia de Desarrollo de Proyectos, ¿ya? Hoy día eso está dividido en dos y hay un área que se llama Gerencia Corporativa de Ingeniería y otra área que se llama Gerencia de Proyectos. Y el área de Gerencia de Proyectos es la que ejecuta lo diseñado por el área de ingeniería, por lo diseñado, ¿cierto? Eh, eh, a través de los consultores que contrata Metro para el efecto. Entonces, lo importante es que estos nombres no son estándar y lo importante también es que yo diría que típicamente los ingenieros de transporte están en la comercialización, en la concepción de un producto y probablemente después en la operación, ¿ya? Como lo podría ser en el caso de Metro. Sería raro que un ingeniero de transporte esté trabajando en el área de ingeniería y construcción, ¿ya? Puede ser, pero es probable que esté en las dos primeras áreas. En el caso de los ingenieros hidráulicos, yo creo que es lo más transversal y pueden estar en las distintas áreas, ¿ya? Pensemos si es que están trabajando en algún proyecto de, de- de una represa, por ejemplo, que tiene como misión captar aguas para después distribuirlas para riego, ¿ya? Va a haber un hidráulico en la concepción del producto, van a haber hidráulicos en la ingeniería y la construcción y van a haber hidráulicos cuando esté operando, ¿ya? Ahora los de estructuras, construcción, geotecnia, definitivamente en el 99% de las veces vamos a estar en el área de desarrollo, ¿ya? En los que diseñamos y construimos, ¿ya? Va a ser difícil que estemos en operaciones o va a ser difícil que estemos en la concepción de un producto. Esto que acabo de decir en realidad aplica a proyectos industriales, ¿ya? En el área inmobiliaria, los ingenieros civiles sí vamos a estar en la concepción de los productos, ¿ya? Y en el área caminera probablemente también. Pero aún así, la mayoría de nosotros de estructuras, construcción, geotecnia vamos a estar en la etapa de desarrollo, ¿ya? Eh, bueno, ya eh, este, esta figura muestra lo que acabamos de señalar y la pregunta ahora es qué tipo de requisitos establece cada área, ¿ya? Y cada área impone distintos requisitos. El área comercial, ¿ya? Va a imponer los requisitos del producto. Es lógico, van a ser los que van a vender. Entonces, ellos dicen cómo tiene que ser aquello que se quiere fabricar. El área de operaciones va a decir cómo tienen que ser las instalaciones donde se fabrica el producto, ¿ya? Es lógico, el área de operaciones, si estamos pensando en una planta papelera, por ejemplo, o una planta productora de tableros de terciado que hay que salir a vender, ellos tienen que decir cómo tienen que ser las instalaciones para fabricar el- el- el terciado, ¿ya? Y después viene el área de desarrollo, ¿cierto? De ingeniería de construcción que impone los requisitos del proyecto. ¿Qué quiere decir que impone los requisitos del proyecto? Entendiendo el proyecto como la concepción de las instalaciones que van a fabricar el producto. Eh, es decir, que, por ejemplo, las empresas de ingeniería que pueden participar de los diseños tienen que tener determinados estándares, tienen que manejar determinada normativa, tienen que tener los profesionales determinadas calificaciones. Después, cuando se construya, lo mismo. Eh,
las constructoras tienen que tener un determinado tamaño, tienen que tener una determinada envergadura, tienen que construir, y primero las empresas de diseño haber diseñado conforme a los estándares ambientales, todo eso va a ser lo que vamos a conocer como los requisitos del proyecto, ¿ya? Eh, bueno, aquí en las clases estándar, ¿cierto? Primero pongo esta diapositiva para que cada quien opine y después, ¿cierto? Me voy a esta, ¿ya? Que es donde típicamente me detengo para decir lo que acabo de decir, eh, cuando ya tenemos esta gráfica. Entonces, ¿qué conceptos atravesan esta tríada de idea, de desarrollo y operación? Eh, es como les digo lo que les acabo de decir, ¿ya? Ahora, en el caso de los proyectos, se cuenta con actores externos. Hasta ahora, lo que hemos hablado es desde la perspectiva del mandante, ¿cierto? De quien vende el producto, de quien lo opera y de quien lo desarrolla. Ya en el área de desarrollo yo me he referido a que se trabaja con empresas de ingeniería, de diseño y que se trabaja con constructoras. Y es ahí, cierto, donde podemos visualizar los primeros actores externos, que son quienes ayudan al mandante a la ejecución del proyecto, ¿ya? Estos actores externos también pueden estar en las otras áreas, no son exclusivas de la ingeniería y la construcción, ¿ya? Eh, entonces, en el caso de la idea u oportunidad de negocio, los externos van a ser típicamente expertos en estudios de mercado, en marketing, en cómo se debe vender un producto, ¿ya? Eh, también probablemente en estudios de demanda, ¿ya? De si el producto va a tener la suficientemente salida, si van a ver quiénes lo compran o no. En el caso del desarrollo, ¿cierto?, del proyecto, están de quienes hemos conversado ya, que van a ser básicamente los diseñadores y los constructores, ¿ya? Sumados, ¿cierto?, a los proveedores de equipo. Y en el caso de la operación del producto, están quienes asesoran en equipos, en tecnología y en servicios mientras se opera, ¿ya? Los mandantes requieren de trabajar con externos, ¿ya? O sea, en general, la economía se mueve porque existen empresas mandantes de distintos ámbitos que solicitan y encargan los trabajos, ¿ya? El rol de, de una empresa mandante que fabrica un producto como solicitadora de servicio es lo fundamental en la cadena de valor. Ahora, si nos vamos a la generalización del concepto eh, producto, ¿ya? Eh, en el caso de quienes diseñan, ¿ya? Como actores externos, ¿cierto? Sus productos, ¿cuáles son los planos y los documentos? En el caso de quienes construyen, ¿ya? Sus productos son las distintas unidades de obra que configuran las instalaciones. Ahora estamos viendo el producto no desde la perspectiva del mandante, sino que estamos viendo el producto desde la perspectiva de quien presta el servicio, ¿ya? Eh, porque estos conceptos, ¿cierto?, son transversales, no son solo parte del mandante, sino que también son parte de los actores externos que participan en esto, ¿ya? Eh, y en este contexto, ¿cierto?, desde la perspectiva del área de desarrollo del mandante, en el área en la que nos vamos a centrar, eh, un proyecto de ingeniería y construcción corresponde a aquel proyecto que tiene como objetivo materializar las instalaciones necesarias para la fabricación u operación del servicio, ¿ya? Entonces, quienes trabajamos típicamente en ingeniería y construcción, ¿ya? Nuestro producto, lo mismo que para los diseñadores y constructores que nos apoyan, nuestro producto va a ser la generación, la construcción de las instalaciones. Yo, por ejemplo, que trabajo en metro,
en mi día a día estoy pensando en el túnel terminado, ¿ya? Ten- no estoy pensando eh, en el pasajero que se sube cada día, ¿ya? La verdad es que lo pienso, pero como una segunda derivada, ¿ya? Y una segunda derivada que probablemente la veo con emoción, ¿ya? De saber que estamos trabajando en un gran proyecto que va a beneficiar a gente, ¿ya? Bueno, hay personas para quienes el día a día no es la segunda derivada. Para los que están operando, ¿ya? El que se suba un pasajero cada día a metro es su día a día. Lo podrá emocionar o no, pero es su día a día para quien opera. Entonces, insisto, para quienes trabajamos en el área de ingeniería y construcción, ya sea desde el mandante o sea como actor externo, nuestro producto es la concepción de una instalación industrial. ¿Ya? Ahora está el concepto entregable. eh, Nos referimos a los documentos que hay que entregar, a la famosa memoria de cálculo, a los planos. Todo eso uno le dice entregable desde la perspectiva del diseño. Y desde la perspectiva del constructor, los entregables son las distintas unidades de obra. Aunque la palabra entregable se relaciona más que nada con la fase de ingeniería, de diseño. Están también los entregables intermedios, ¿ya? Esto de los entregables intermedios, yo la verdad es que nunca lo he escuchado, es una conceptualización que se me ocurrió para hacerles notar eh, que el trabajo de ingeniería, de construcción, requiere de algunos elementos intermedios que no son menores y son parte de nuestro día a día. Por ejemplo, eh, para construir, ¿ya? No se requiere, el constructor no requiere un criterio de diseño ni un informe de alternativa. Él va a recibir directamente los planos de construcción. Sin embargo, en la etapa de ingeniería, ¿cierto? Hay que establecer criterios de diseño, informes de alternativa, todo eso previo a lo que va a ser el diseño final, ¿ya? Entonces eso lo conceptualicé como entregable intermedio. Son elementos que el diseñador o el constructor tienen que entregarle al mandante para que el mandante les vaya autorizando a seguir con las etapas de diseño o de construcción final. En el caso de la construcción están los procedimientos de construcción, los planos de maniobras de grúa. No se construye solo viendo el plano, sino que primero se ve el plano y luego hay que indicar cómo se va a abordar la construcción de lo que indica el plano. Y eso se hace a través de los procedimientos. Y eso se le entregan al mandante para que el mandante lo apruebe y se siga con la construcción. Ahora, en el caso de la construcción, típicamente el mandante es apoyado por lo que ustedes probablemente han escuchado ya, que es la ITO, que significa la Inspección Técnica de Obra, ¿ya? La Inspección Técnica de Obra no es ni diseñadora ni constructora, es una empresa que inspecciona el día a día de una obra y que tiene como rol desarrollar el trabajo tiene como rol representar al mandante en el día a día del terreno, ¿ya? También esto del entregable complementario también es una conceptualización para que ustedes entiendan algunas cosas. Y como entregable complementario me refería a las actas de las reuniones de avance, a los programas de obras semanales, en fin, ¿ya? Recuerden que nada de esto es estándar, ¿ya? Y muchos de los conceptos han sido creados por mí con el objeto de que ustedes puedan comprender algunas de las dinámicas que se producen en la etapa de diseño y en la etapa de construcción, ¿ya? Ahora, los requisitos del producto, desde la perspectiva de la ingeniería de la construcción, ya lo había comentado, es establecer el requisito de las instalaciones, ¿ya? Entonces, los requisitos ya habíamos dicho que los requisitos de las instalaciones típicamente son definidos por el área de operaciones, ¿ya? El requisito de una instalación industrial, por ejemplo, eh, a grandes rasgos, dado por el área de operaciones, debe permitir
la fabricación de un producto final bajo estrictas medidas de seguridad laboral como una condición y con un desempeño determinado, ¿cierto? Como una capacidad, un rendimiento, ¿ya? Insisto, ahora estamos viendo que el producto no es lo que se vende, estamos viendo que el producto es la instalación, ¿ya? Y el requisito del proyecto de ingeniería y construcción, que para los de ingeniería y construcción en realidad, eh, por lo menos para los actores externos, viene a ser su producto, ¿ya? Van a ser definidos por el área de desarrollo del mandante. Ya se los comentaba que los requisitos de un proyecto de diseño industrial debe ser ejecutado por un diseñador cuya organización esté calificada en dirección de proyecto, cuyo personal propio pueda abordar distintas especialidades, en fin. Y respecto de la construcción, es que debe ser ejecutado por una constructora certificada en calidad y que pueda disponer de equipos propios, ¿ya? Esto que puse aquí también de condición, capacidad, vuelvo sobre lo mismo, no es algo estándar, son conceptos creados para que ustedes puedan entender de mejor forma esta materia, ¿ya? Esto que les explico en esta clase es como la base, esto es lo que subyace a todo lo que hacemos en nuestro día a día mientras trabajamos eh, como diseñadores, constructores o mientras trabajamos como parte de la empresa mandante que encarga estos servicios. Vamos ahora a las etapas de los proyectos de ingeniería y construcción, ¿ya? A nivel de ingeniería existen distintas fases. Está la ingeniería de perfil, está la ingeniería conceptual, está la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, ¿ya? Lo principal de cada una de estas, ¿ya? Que ustedes también después pueden revisar los apuntes, que en la ingeniería de perfil se hace una evaluación de la idea o de la oportunidad de negocio. Es lo primero que se piensa, ¿ya? Eh, y donde se estima el orden de magnitud de los costos de construcción y los costos de operación. Esto típicamente no lo hacen personas del área de ingeniería y construcción, del área de desarrollo del mandante. Esto lo hacen las personas del área comercial, del área de planificación, quizás del área de operación, ¿sí? Y trabajan con costos súper gruesos. Cuando digo con costos súper gruesos, que nos llaman al área de desarrollo para preguntarle cuánto cuesta un kilómetro de túnel. Son valores que ya tienen tabulado y típicamente esta ingeniería de perfil se desarrolla con cierto nivel de reserva. Muy pocos saben lo que se está haciendo, ¿ya? Y después viene la ingeniería conceptual, que ya es un proceso más abierto dentro de la organización, ¿ya? Que se hace cuando se dan cuenta que que lo desarrollado durante la ingeniería de perfil sí resulta, sí tiene sustento, ¿ya? Y en la ingeniería conceptual ya hay que hacer los primeros estudios, ver restricciones técnicas, ambientales, sociales, ver alternativas de construcción y operación, estimar ya costos de construcción y de operación, estimación de los tiempos, la evaluación del proyecto en términos económicos, alternativas de financiamiento, evaluación, abandono. En ejemplos simples, por ejemplo, la ingeniería de perfil para la línea 7 eh, es pensar que debía haber una línea paralela a la línea 1 y paralela al Mapocho. Esa ya es la ingeniería de perfil. En el caso de la ingeniería conceptual es ya tener un primer concepto de trazado, ¿ya? Saber por dónde parto, por dónde termino, por qué ejes viales debo pasar, ¿ya? Y por dónde deberían estar las primeras, o no las primeras, por dónde deberían estar todas las estaciones de la línea, ¿ya? Definiendo que deben estar en tales o cuales intersecciones. Y la ingeniería conceptual típicamente la desarrolla el mandante con profesionales propios, ¿ya? Y requiere de los servicios de uno u otro
asesor, consultor, algún externo, ¿ya? Pero ya en la ingeniería conceptual, cuando definitivamente se hace la evaluación de proyecto y ve que los números resultan, ¿ya? Eh, Se va al directorio de la empresa, el directorio es quien representa al dueño, ¿ya? En el caso de Metro, el directorio es nombrado por el Estado. ¿Por qué? Porque Metro es 100% estatal. Entonces, el directorio nombrado por el gobierno de turno representa al dueño. ¿Quién es el dueño de Metro? El Estado de Chile, ¿ya? Entonces ya en la ingeniería básica lo que se hace es que definitivamente se contrata a una empresa de ingeniería para que haga los informes, para que haga los planos, todo ello bajo la dirección del mandante. Y así como en la ingeniería conceptual habíamos dicho dónde tenían que estar, en qué cuadrantes o en qué esquinas tenían que estar determinadas estaciones, ya en la ingeniería básica uno implanta la estación definitivamente, ¿ya? Si estamos en una esquina, en una intersección determinada, en la conceptual pudimos haber dicho en esta intersección, pero ya en la básica, tengo que decir en qué cuadrante de esa intersección voy a instalar la estación, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la ingeniería básica hoy día se ocupa para hacer lo que se llama la tramitación ambiental, para que el proyecto ingrese al servicio de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Yo tengo que hacer una ingeniería básica que me recorra todos los detalles de carácter ambiental, ¿ya? Entonces hoy día, si uno piensa en una ingeniería básica, uno piensa en aquello en esa herramienta, en ese instrumento que me va a permitir presentar a la autoridad ambiental los aspectos ambientales del proyecto. También, cierto, a nivel de la propia eh, ingeniería de diseño, eh, existe un dimensionamiento de las instalaciones, existe una estimación del cronograma y también la estimación de los costos de construcción y de operación de las alternativas que se eligen. Y después viene la etapa de ingeniería de detalle, en que eh, de modo paralelo a la tramitación ambiental, ¿ya? Porque las tramitaciones ambientales duran del orden de un año, 2 años, ¿ya? Eso incluye la participación de los vecinos, incluye la revisión de las distintas reparticiones del Estado respecto de los aspectos del proyecto. De modo paralelo a eso se desarrolla la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle tiene como misión fundamental, ¿ya? Elaborar los planos con los que se va a construir, ¿ya? La ingeniería de detalle ya no se cuestiona el trazado de la línea. En la ingeniería de detalle ya no se cuestiona la posición donde va a estar una estación. Ya se sabe en el cuadrante de la intersección en la que va a estar, ya se tiene elegido el cuadrante, ¿ya? La ingeniería de detalle se puede entender como aquella que hace los planos de construcción, ¿ya? Este es un cuadro que elaborado, ¿cierto?, en función de la data recogida de proyectos terminados, ¿ya? Entonces, teniendo el proyecto ya terminado, es decir, el proyecto construido, me vuelvo hacia atrás, hacia las etapas de ingeniería de perfil, de ingeniería conceptual e ingeniería básica, y veo cuánto era eh, lo que se estimó de costos en un momento determinado, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos el proyecto terminado, eh, cuando ya la ingeniería ya está terminada, por ejemplo, y, y nos costó el proyecto 100, ¿ya? Nos vamos a la ingeniería de perfil y es probable que hayamos estimado el costo del proyecto en un rango entre 70 y 130 pesos, ¿ya? Después, como las etapas de ingeniería se van afinando, ya estas desviaciones, ¿cierto?, respecto de lo que es el costo final van reduciéndose, ¿ya? Y ya en la ingeniería de detalle, la desviación esperada de los costos, es decir, de lo que en definitiva se termina construyendo, es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque yo en la ingeniería de detalle elaboré los planos de construcción. Ya sé cuánto me va a costar el proyecto, ¿ya? No debería yo tener un costo más barato, ¿ya? Que lo que estimé en la ingeniería de detalle. Salvo que alguien me construya a un precio no de mercado, ¿ya?
Aquí solo podría tener aumento. ¿Por qué? Porque vino una, un alza en el precio de un insumo determinado, porque el mercado del trabajo está con una actividad inusitadamente alta y los trabajadores están cobrando más por moverse a trabajar los distintos proyectos, en fin, ¿ya? Después, como etapas de proyecto, está la construcción propiamente tal, está después lo que va a ser la puesta en marcha del proyecto y va a ser la operación, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la construcción lo vamos a andar en detalle más adelante. ¿Cuáles son las características de los proyectos? Es que son por horizonte de trabajo, ¿ya? Y que uno sabe cuánto va a durar un proyecto o no, ¿ya? Cuando uno es del mandante, del diseñador o del constructor, según cómo esté la economía en el momento, eh, según la naturaleza del proyecto, en fin, a veces las personas saben que cuando termine el proyecto van a tener que salir a buscar trabajo en otra empresa, ¿ya? A no ser que la empresa les tenga un contrato indefinido y les tenga prometido que cuando el proyecto en el que están trabajando, si termine, los van a mover a otro, ¿ya? Pero las características de los proyectos es que provoca que el horizonte del trabajo sea el proyecto. Ahora, muchos proyectos duran 4, 5, 6, 7, 8 años, entonces a veces alguien que trabaja en un proyecto se siente laboralmente más seguro que alguien que tiene contrato indefinido, porque dice, por último, yo sé que tengo 8 años de trabajo, ¿ya? Ahora, la verdad es que es solo una suposición, porque a cualquiera lo pueden despedir en cualquier momento, respetando obviamente las indemnizaciones que procedan. Los proyectos también tienen lugares de trabajo variables, ¿ya? No solo porque los proyectos se construyen en ciudades distintas, sobre todo los industriales, sino que porque a veces el mandante pide que los diseñadores se muevan a las oficinas de ellos, eh, en fin. Yo ahora que trabajo en Metro hace 7 años, he tenido el mismo puesto físico en 7 años, ¿ya? Pero antes, cuando mis primeros 10 años de trabajo, fui diseñador y constructor, me movía por todos lados. Ya no recuerdo haber estado sentado en un mismo asiento eh, más de 6 7 meses. Cuando uno es del mandante tiene más permanencia en un lugar físico, ¿ya? En el caso de las responsabilidades profesionales variables, ¿a qué nos referimos? Que según la envergadura del proyecto, alguien que en un proyecto chico es quien lidera ese proyecto, eh, en un proyecto de mayor envergadura puede ser uno más, ¿ya? Entonces, nuestros cargos dentro de un proyecto, nuestras responsabilidades van variando según el tamaño, ¿ya? También está como característica la ejecución de proyectos por etapas, ¿ya? Que cuando los proyectos sobre todo son de largo aliento, 6 7 8 años, existen una etapa de diseño que dura del orden de 2 años, después existe una etapa de, a lo mejor, lo que se llama la construcción de obras previas, que van a ser movimientos de tierra, que van a durar 2 o 3 años, y después la construcción de las instalaciones propiamente tal. Hay distintas etapas y uno puede participar solo en una etapa del proyecto o, o en varias de ellas, bueno, lo que sea, ¿ya? Ya después cuando se está construyendo la obra, ¿cierto? La obra hay que elaborar lo que se llama el plan de construcción, ¿ya? Y esto lo hace ya la constructora propiamente tal. Y lo primero que se hace es un plano de la disposición de las instalaciones de faena y de la obra para ver cómo me voy a mover dentro de ella, ¿ya? Se hace una programación general de la obra. Se hace lo que se llama el estudio del camino crítico y de la holgura. Esto es algo que ustedes van a ver en el curso siguiente. Se- el estudio del camino crítico y la holgura es la programación en definitiva, ¿ya? Después tenemos
el programa de la curva de contratación y despido, ¿cierto? Cómo voy a requerir al personal, en qué momento lo voy a requerir, en qué momento ya no lo voy a requerir. Está el programa de suministro y de contrato, ¿cierto? El constructor tiene que hacer contratos con distintos proveedores para tener los suministros, sean materiales de construcción o equipo, está también la programación diaria, está también el concepto del presupuesto industrial. Un constructor se gana una obra con un presupuesto determinado, ¿ya? eh, con un detalle y un análisis determinado, pero después cuando se está construyendo, el constructor tiene que tratar de optimizar el presupuesto con el cual se adjudicó la obra. Además, típicamente, quien estudia una obra, eh, vale decir que él le pone precio a una obra, precio con el cual se adjudica la obra, los profesionales que ponen ese precio típicamente son distintos a los profesionales que después van a construir, ¿ya? Entonces después el profesional que va a construir o el equipo que va a construir hace un estudio distinto al estudio con el cual se adjudicó la obra. Y tienen que tratar de optimizarlo. Y sobre eso van a ganar bonos y premios, ¿ya? Sobre ese delta o sobre el esfuerzo. Porque si el proyecto fue mal estudiado y está caído, eh, el bono no va a ser por el diferencial que quede a favor. El bono va a ser en la medida que el diferencial en contra sea lo más chico posible, ¿ya? O también después el análisis de constructibilidad, para ver qué técnicas de hormigonado, de moldaje, de soldadura, montaje de acero se va a tener. Está también la elaboración de los procedimientos, algo que ya lo habíamos conversado un poco en la clase anterior, ¿cierto? Está que son la concepción de las técnicas y las metodologías constructivas cuando ya estoy en obra, ¿ya? Hay un concepto en ingeniería que además de la memoria de cálculo de los planos está la llamada especificación técnica, ¿ya? Entonces, en la especificación técnica podemos decir que dice el qué, ¿ya? Pero después el procedimiento que elabora el constructor tiene que decir el cómo yo llevo a la práctica el qué, ¿ya? Por ejemplo, una especificación técnica dice que cuando las barras, la armadura, ¿cierto?, se dobla, tiene que tener determinado radio de curvatura. Entonces, la especificación técnica dice el radio de curvatura que tiene que tener. Pero después el procedimiento de trabajo elaborado por el constructor va a decir cómo tiene que o qué dispositivos, qué herramientas va a ocupar para que el radio de curvatura del doblez de la armadura determinado en la especificación técnica y en los planos pueda llevarse a cabo con seguridad. Después está también el concepto de la elaboración del plan de calidad, ¿ya? Que tiene que ver con los hitos de control de la obra y está también el análisis de riesgos ocupacionales, ¿ya? Que tiene que ver en definitiva con la seguridad y hoy día también con los aspectos de medio ambiente mientras se ejecuta la obra. Después tenemos otra clase llamada las especialidades de ingeniería y de las industrias de la construcción, ¿ya? Las especialidades de ingeniería eh, son la especialidad civil, la de obras civiles, de estructuras, por ejemplo, y esto yo diría que es lo más estándar de todo lo que les ha pasado hasta el momento, ¿ya? Existe la llamada especialidad civil, ¿ya? Y no se confundan en este caso con que la especialidad civil está asociada a- al ingeniero civil de obras civiles, no. Hagamos un desacople de eso. La especialidad civil está relacionada con todos los planos y documentos que se refieren a movimiento de tierra, a la construcción de caminos, de taludes, de gaviones, en fin, ¿ya? Si ustedes ya están trabajando y escuchan especialidad civil, no crean ustedes que son de esa especialidad, a menos que en efecto trabajen en ella, ¿ya? La especialidad civil se reserva para lo que les acabo de decir, ¿ya? Y yo creo que incluso este concepto se ocupa en el mundo anglo, incluso, ¿ya? Después está lo que llaman las obras civiles, que tiene que ver con los hormigones, ¿ya? Si ustedes ven un plano de fundaciones o de un edificio industrial de hormigón, es probable que en alguna parte del código ese plano tenga la palabra o la inicial OC, ¿ya? Y está también la especialidad de estructura, que tiene que ver con los aceros fundamentalmente. Hoy en día sí se ha perdido un poco la especialidad obra civil, ¿ya? Y se junta como una sola con estructura.
porque la verdad es que en la práctica, quienes se dedican al diseño, diseñan lo mismo hormigón que estructura, ¿ya? Y como parte de un todo. Aquí vemos, de hecho, que este galpón, por ejemplo, que tiene marcos de acero, está soportado en pedestales de hormigón, ¿ya? Les aseguro que quien diseñó tanto este acero como este hormigón eh, son parte, es el mismo ingeniero o son parte del mismo equipo, ¿ya? Entonces, insisto, la especialidad de obra civil ha caído un poco en desuso y se alberga todo en la especialidad estructural. Pero también la especialidad hidráulica, ¿ya? Eh, que tiene que ver, ¿cierto? Eh, no solo con lo que podrían ser canalizaciones abiertas en canales o en acueductos, sino que también eh, la especialidad hidráulica llega a lo que son algunas instalaciones industriales. En algunas ocasiones también esta especialidad hidráulica se conoce como piping, ¿ya? Esto es una torre de enfriamiento, ¿ya? Que tiene como misión enfriar las aguas de un proceso industrial determinado. ¿Y por qué tiene que enfriar las aguas? Porque las tiene que descartar al mar, por ejemplo. Estas son aguas limpias típicamente, pero si las descarta con una temperatura, eh, por más que el agua esté limpia, si la descarta con una temperatura superior al que requiere el hábitat marino, podría generar algún daño ambiental, ¿ya? Eh, entonces, esto enfría el agua, ¿ya? Y bueno, si una vez que enfrío el agua, la puedo volver a ocupar también si quisiera, ¿ya? Pero en fin. Entonces, todo esto, canales y canalizaciones netamente hidráulicas, se le conoce como especialidad hidráulica, ¿ya? Ahora hay industrias que requieren tuberías por las que pasan a veces vapor, ¿ya? Líneas de condensado, en fin. Típicamente cuando por tuberías pasa eso se le llama especialidad de pipe. Y típicamente son ingenieros mecánicos los que desarrollan esa especialidad, ¿ya? Está la especialidad mecánica propiamente tal, ¿ya? Que la desarrollan ingenieros mecánicos típicamente y tiene que ver con la disposición de los equipos que se van a utilizar para una faena industrial. O sea, disculpen, no para una faena industrial, sino que para un proceso industrial, ¿ya? Entonces algunos mecánicos se dedican a lo que les decía delante, al piping, y otros mecánicos se dedican al- disculpen, se dedican a todo lo que dice relación con los equipos que van a ser necesarios para operar una instalación industrial. Está la especialidad de túneles, ¿cierto? Que se diferencia de la especialidad civil. Eh, los túneles típicamente son abordados por ingenieros civiles de obras civiles, nosotros, ¿cierto? O por ingenieros mineros, ¿ya? Típicamente los civiles participamos en túneles de estructura, disculpen, en túneles de infraestructura, es decir, en túneles camineros, ¿ya? En túneles de acueducto, eh, participamos también en minería, participamos también en la generación de los túneles de acceso, ¿ya? A los túneles de acceso, pero donde ya después empiezan los túneles de extracción, ahí ya sigue el minero, ¿ya? Ahora los mineros también en el ámbito de la minería trabajan en los túneles de acceso a sus faenas industriales, a los túneles, cavernas desde los cuales van a extraer mineral. Otras especialidades, ¿cierto? Son la electricidad, son la instrumentación. La instrumentación es más propia de ingenieros electrónicos. La instrumentación es lo que va, todo lo que dice relación con los dispositivos que me van a permitir controlar el proceso, la operación de la obra mientras esta ya funciona. Está la especialidad de proceso, ¿cierto? Que es la que tiene que estudiar de modo previo a los diseños incluso de obras civiles, es la que tiene que estudiar eh, cada una de las etapas que se van a requerir para la fabricación de un producto, ¿ya? Y está, bueno, también la especialidad de minería, que ve cierto lo de procesos en el ámbito de la producción o de la explotación minera. Ahora, la verdad es que todas las especialidades piensan antes que la especialidad de estructura, ¿ya? Porque
se tiene que diseñar, ¿cierto? Algo que albergue un proceso. Entonces, todos los especialistas piensan en el proceso, ¿ya? Y cuando está pensado cuál va a ser el proceso, comenzamos los de estructuras construcción con el diseño de las obras, ¿ya? Ahora los de estructuras construcción, siempre, geotecnia, siempre estamos apretados porque somos los últimos en pensar, ¿ya? Después, los últimos en diseñar, pero después, a la vez, somos los primeros que debemos construir, ¿ya? Entonces se piensa en un proceso, se piensa en los equipos que hay que tener y luego se diseñan las estructuras que van a albergar ese proceso, ¿ya? Y después, ¿cierto? No es difícil adivinar, entender que a la vez va a ser lo primero que se construye. Entonces siempre estamos diseñando cosas que las vamos a ver construidas muy luego, ¿ya? Bueno, hay otro tema de esto que tiene que ver con las industrias de la construcción, ¿ya? Y que tiene que ver con las constructoras, ¿ya? En la industria de la construcción están eh, los constructores propiamente tal y los proveedores, ¿ya? Los proveedores son los proveedores de armadura, los proveedores de cemento, de aditivos, en fin, ¿ya? Y en la industria de la constructora hay distintas subindustrias, ¿ya? Están quienes se dedican a la construcción de edificaciones, están quienes se dedican a la construcción de obras industriales, quienes se dedican a la construcción de infraestructura, ¿ya? Típicamente, una constructora determinada se dedica a solo uno de este tipo de construcciones, a solo uno de estos tipos de construcción, ¿ya? Cuando hay constructoras grandes, que son grupos industriales grandes, ¿ya? A veces abordan todas estas áreas, pero siempre a través de unidades distintas, a veces con constructoras con nombres distintos incluso, ¿ya? Son negocios distintos.